Soy Pedro Pablo Pérez, soy el CEO de ElevenPatch. Bienvenidos al Security Day. Tenemos un montón de cosas que contaros durante el día de hoy. Hemos cerrado las puertas para que vaya entrando la gente poco a poco, dado que si no, no nos va a dar tiempo a poder seguir la sesión. Esta es la agenda que tenemos durante el día. Vamos a ver ahora el keynote, en el cual tanto Chema Alonso, yo mismo y Miguel Ángel Pérez Acevedo, del equipo de España, vamos a contaros la experiencia sobre el WannaCry. A continuación, realizaremos una serie de charlas sobre todos los partnerships que hemos realizado últimamente y hablando sobre la GDPR y la herramienta que tenemos para ayudar a cumplir este tipo de normativas. Luego tendremos la pausa café y seguiremos con el resto de charlas, como veis, hablando sobre la emprendeduría en seguridad, un panel con expertos de varias empresas en los cuales nos hablarán sobre la ciberseguridad y, por último, entregaremos todos los premios sobre ciberseguridad ligados al H, ¿vale? Luego tendremos un pequeño cóctel. Sin más, voy a dar paso a Chema Alonso, nuestro Chairman en Security y Chief Data Officer en Telefónica, miembro del Consejo, en el cual os va a explicar del ExCom de Telefónica, buena corrección, y os va a explicar una charla que viene muy ligada a todo lo que ha ocurrido con el WannaCry, en lo que hablaremos de los low-hanging fruits. Gracias, Chema. Hola, hackers, ¿cómo estáis? Buenos días. No estoy de vacaciones, estoy aquí hoy con vosotros en el evento y viendo todo lo que ha salido estos días y la cantidad de expertos que han salido hablando en la tele, que saben de ciberseguridad, hoy hablan de Fórmula 1 y luego de ciberseguridad, esto lo habéis visto, ¿no? Pues he decidido sacar una charla que no es nueva. Vais a comer un refrito, como cuando vais a ver a Famino y Cansado, ¿no? Que dicen, hemos hecho lo mismo de siempre. Bueno, pues os he traído un refrito, una charla que a lo mejor muchos de vosotros habéis visto. ¿Quién ha visto esta de Low Hanging Fruit? Sí, ahí, los fans, Bueno, pues he traído un refrito. Esta charla la hice en el año 2015, a finales de 2015. Es una charla que grabé en el 2016 y la podéis ver en YouTube. Tiene, no sé, 400.000 visitas o por ahí. Y yo he seleccionado, os he quitado todos los chistes malos y he ido directamente a la parte que creo que es relevante para los que trabajamos en seguridad. Y aquí hay muchos de vosotros que sois profesionales del sector y sabéis cómo funciona la seguridad. Probablemente mejor que yo, porque muchos sois CISO o sois CSO, yo soy CDO. Y no he tenido la suerte de gestionar directamente la seguridad de ninguna empresa como vosotros, pero llevo muchos años trabajando con los CISOs y los CSOs. Y esto que os voy a contar seguramente no sea nuevo a ninguno de vosotros, pero creo que va muy apropiado para lo que ha pasado estos días, sobre todo para la desinformación que ha habido. Esta charla empieza con este informe, que es público, no es mío, ni lo he traído, ni lo he buscado, ni nada. Es un informe que se publicó en noviembre del 2015 por el Department of Homeland Security, una de las organizaciones que más invierte en seguridad. Y en ese informe pues venía a contar un poco los problemas que tienen todas las grandes empresas. Venía a reconocer y poner de manifiesto el problema que tienen todas las grandes empresas. Son las mismas diapos de la charla del 2015, ¿eh? Si la buscáis veréis que no están cambiadas. No he cambiado una coma de las PPTs, son exactamente las mismas PPTs que yo puse en el 2015 y que las tenéis en Internet, ¿no? Y en el informe de noviembre del 2015 pues hablaban de que tenían problemas con los parches de los sistemas operativos, donde pues bueno, pues no estaban consiguiendo parchear a tiempo todos los sistemas operativos, pues por los procesos de QA de las aplicaciones, ¿no? El informe reconocía pues no solo que le faltaban parches del software, sino que le faltaban de los XP, que tenían sistemas todavía operativos XP, que versiones incluso que ya estaban discontinuadas. XP está discontinuado, como sabéis, desde hace años, y sin embargo, pues en el Department of Homeland Security lo tenían. Y luego, pues otro tipo de vulnerabilidades que van desde contraseñas inseguras, etcétera, ¿no? Ese es el entorno complejo que hay en una gran empresa, sobre todo cuando es una empresa pues que tiene muchos años, ¿no? En el caso nuestro de Telefónica somos una empresa que acaba de cumplir 93 años. Lleva 93 años dando servicio público, 93 años cambiando por todas las tecnologías que se os ocurra. ¿Os acordáis hace 93 años?
¿Cómo era todo? Probablemente no os acordéis, ¿no?, de cuál era la tecnología que habían entonces, pero todas esas tecnologías han tenido que ir cambiando en nuestra empresa. Una de las cosas importantes que los que trabajamos en seguridad sabemos es que no hay magia, no hay una tecnología, no hay límites mágicos para la tecnología, no hay una tecnología de seguridad que te valga para todo. El antivirus vale para lo que vale para muchas cosas, los sistemas anti-APT valen para muchas cosas, los sistemas de identidad valen para muchas cosas, los SIEM valen para muchas cosas, los sistemas de gestión de actualizaciones de software para muchas cosas, las herramientas de pentesting valen para muchas cosas, pero ninguna de ellas te garantiza que vayas a estar 100% seguro. Esto lo sabéis, ¿no? Sí, ¿no? No hay tecnología mágica que te garantice eso. Y además nosotros tenemos que gestionar entornos complejos, los que trabajamos en seguridad, en los que la tecnología a veces nos la juega, ¿no? De repente aparece un fallo, que todo tu sistema es perfecto hasta que aparece ese fallo, ¿no? Y algunos son curiosos y peculiares. Este es el que yo ponía en la PPT, este es el sistema de autenticación de Windows para trabajo en red en el año 95, ¿vale? Tú tenías usuario y contraseña, le das al botón de ayuda, y el botón de ayuda le das a cancelar, te sale el tooltip, le das a imprimir el tooltip, entras a la zona de impresora, seleccionas una impresora, desde la zona de impresora piden más ayuda, esto es lo que se trata, pedir ayuda, se te abre el lector de ficheros HLP, le das a buscar un contenido, seleccionamos un contenido, muy bien, se nos abre el fichero HLP, desde aquí le damos al botón de abrir, y del botón de abrir abrimos el desktop, ahí está, abrimos mi computer, y ya está. Y ya estamos en Windows sin autenticarnos ni nada, ¿vale? Esto que parece una... ¿No os ha hecho gracia? A mí me sigue haciendo gracia después de 15 años viéndolo. Esto que parece una cosa muy absurda, porque parece muy absurdo, pues es uno de los fallos de tecnología que existen, como los que van apareciendo periódicamente, como el que apareció con Ficker, como el que apareció con Blaster, como el que apareció con Sasser, como el que apareció muchas otras veces que hemos visto a lo largo de la historia. Y los que trabajamos en seguridad sabemos que es que no hay magia, que esto no va de tener superpoderes como Elsa y hacer así. Todos sabéis, los que habéis venido por aquí, que yo en el despacho de 11path puse a Frozen, tengo puesta a Elsa y Anna, para explicarle a la gente que no hay magia. Yo no creo en la magia, creo en el trabajo, y que esto no va de tener mucho dinero y hacerte un castillito y cantar el let it go, ¿vale? Esto va de trabajar todos los días y saber que siempre vamos a tener que estar en esa gestión de la seguridad continua, ¿no? Lo de Frozen y Elsa es verdad, todavía está. Cuando lo tenía yo en el despacho, la gente no le llamaba la atención. Ahora que lo tiene Pedro Pablo y está con su traje y su corbata, llama más la atención. Lo cierto es que los que trabajamos en seguridad sabemos que esto es trabajo, que es nuestro trabajo. Y yo suelo utilizar una frase de un colgado que está en la misma PPT, os digo, no he cambiado una coma, ¿no? Que la utilizo siempre, que es ese ingeniero que está ahí a la derecha, no sé, ¿todos lo conocéis? ¿Quién no conoce a ese tipo? Todos le conocéis, ¿no? Por allí, ¿no? Ese que está ahí es Linus Torvalds, el creador del kernel Linux, y le preguntaban en el año 2006, le preguntaban que por qué no había más gente trabajando en el kernel de Linux. Y él decía que el tiempo de las soluciones sencillas a problemas sencillos hace mucho que pasó. Y gestionar la seguridad en una compañía, en una gran compañía, como muchas de las que tenéis vosotros aquí, consiste en esto, en gestionar personas, tecnología y procesos para conseguir integridad, confidencialidad y disponibilidad del negocio, de nuestro servicio, alcanzando un riesgo aceptable, siendo resilient, es decir, que a pesar de que se produzca un fallo, tu compañía no deje de dar servicio ni un segundo, y aparte siendo compliance, cumpliendo toda la normativa legal y haciendo todo lo que te exige la ley que tienes que hacer. Y eso, pues, no es magia, es solo trabajo. Todo esto lo sabéis. ¿Quién trabaja de responsable de seguridad en alguna empresa y hace esto exactamente? Por favor, orejas arriba. Sí, sí. Vale. Y esto no es magia, es solo trabajo. Y trabajo e iterar para cada vez hacerlo mejor.
Consiste pues, en fortificar sistemas, aplicar defensa en profundidad, mínima superficie de exposición, mínimo privilegio, fortificar a la gente, influir para que la seguridad se meta dentro de la compañía a todos los niveles, hacer awareness, que los compañeros, que todas las personas de la compañía entiendan cuáles son los riesgos de no tomar las medidas de seguridad adecuadas, hacer un challenge constante a la compañía, constantemente estar buscando los fallos de seguridad y gestionar los procesos, ¿no? Desde toda la cadena de suministro hasta todo el ciclo de vida de los sistemas hasta el desarrollo del software, incluyendo los procesos de Quality Assurance. Y, lógicamente, todo esto no se hace una vez y ya. Esto se hace una vez y tienes que ir iterando constantemente, porque las amenazas van cambiando y hay que ir haciendo que la compañía sea más resilient. Y como decía en esta presentación del 2015, esto no va de que no te vaya a pasar nada. Esto no va de que tú le puedas educar a tu hijo para que no le pase nada nunca. Aunque tú seas un gran padre, a tu hijo le van a pasar cosas en la vida y le tienes que enseñar a que sea resistente a lo que le pase, ¿no? Pues en la gestión de la seguridad es igual. Tenemos que invertir en prevenir, en evitar al máximo todos los posibles fallos, en evitar cualquier riesgo que sea posible, en prevenirlo. Pero también tenemos que invertir en detectarlo, ser rápido detectando, invertir en tecnologías que te ayuden a detectar al enemigo, al ataque, porque sin duda vas a tener un fallo. Sin duda, alguno en algún momento va a tener éxito. Sin duda, algo puede pasar en cualquier momento. Y lo más importante, tienes que estar preparado para responder. ¿Qué vas a hacer en ese caso? ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer cuando un gusano ha conseguido entrar en un segmento de tu red? ¿Cómo vas a actuar en ese caso? ¿Qué vas a hacer para garantizar que el servicio de tus clientes siga funcionando? Que el core de tu compañía siga funcionando. Que en una empresa como Telefónica se pueda seguir viendo la tele, se pueda seguir viendo la liga, se pueda llamar por teléfono a cualquier lugar del mundo y todos los clientes se puedan seguir conectando a Internet. ¿Qué vais a hacer para garantizar eso? Esos son el tipo de cosas que tenemos que preguntarnos. Nosotros tuvimos un incidente con WannaCry que van a contaros Pedro Pablo y Mapa, pero aplicamos nuestro librillo. Y nuestro librillo incluía responder. En el momento en que se detectó que había algo del que no teníamos información, porque no había mucha información, las primeras infecciones son pocas horas antes al otro lado del mundo, como vais a ver ahora, y no se tenía toda la información, actuaron los protocolos de emergencia. Y a riesgo de que pudiera afectar, porque desconocíamos hasta ese momento cuál era el alcance de ese software malicioso, pues se optó por proteger los servicios de la compañía y actuar lo más rápido y avisar a todo el mundo, siendo rápidos, siendo compliance, avisamos a todas las instituciones, avisamos a la Agencia de Protección de Datos, avisamos al CEREPIC, avisamos a INCIBE, avisamos a nuestros contactos en Europol, etcétera, ¿no? Esta es la carta del día después, la segunda publicación que hace INCIBE, en la cual pone una frase de la que nos sentimos muy orgullosos. Dice, Telefónica, una de las primeras compañías en detectar la amenaza, ha sido clave para acotar y minimizar el impacto del ataque en otras empresas y organismos. O sea, no solo actuamos como creíamos que teníamos que hacer, sino que avisamos a todos nuestros compañeros. De hecho, muchos estáis en los grupos de WhatsApp y de Telegram que tenemos en los responsables de seguridad, donde os enviamos información en todo momento para que ayudar a que el máximo posible de empresas estuviera informado de esto. Y no solo pues lo reconocieron pues INCIBE, como veis aquí, sino el CNI, que al principio pues parecía que era un poco que Telefónica era la única o que esto era solo un problema de Telefónica y demás, sino que pues, a nivel europeo también se reconoció todo el trabajo que se hizo para frenar el impacto en Europa, porque activamos y contactamos con los por los cuerpos de seguridad del Estado con los que tenemos relación en Europa para que avisan al resto de las empresas e incluso pues dio la vuelta al mundo. Al final ha acabado la información que
desde Telefónica sacamos, ayudamos a hacer las vacunas, ayudamos a hacer las primeras herramientas de recuperación de sistemas afectados por WannaCry, etcétera, pues salieron por todo el mundo. Y esta del Financial Times me gusta porque tiene Financial Times. Disfruto de haber salido 2 veces en el Financial Times, una por mi camiseta de Fraggle Rock en el lanzamiento de Aura, que es una cosa chula, no todos los días habla un periódico como tú de tu camiseta, y la segunda porque dice esa frase que yo la puse en español, fue la primera publicación que hicimos, en la que dice: para aquellos que creen que trabajamos en seguridad informática, sabemos que conseguir el 100% de seguridad es algo que no puedes garantizar. Y entendemos que la seguridad es una gestión del riesgo, ¿no? Que es algo que los que estamos aquí sabemos en detalle. Así que esta es la presentación que yo hice en el 2015. He añadido las diapos del final, el impacto en los medios, pero creo que sigue estando muy vigente. Y este es el libreto por el cual nosotros, en Telefónica y en nuestros clientes, en los clientes a los que damos seguridad desde 11pads y desde los servicios de seguridad de cada una de las OVs, de cada una de nuestras telefónicas en los países, estamos trabajando. Así que nada más, y nada más, os dejo ya para que contéis más detalles del incidente, si queréis. Muchas gracias. Vamos a contar ahora el incidente tal como lo vivimos nosotros y cómo estuvimos en contacto con diversos medios, desde hablar con el CNI, hablar con INCIBE, con los grupos de Telegram en los cuales estuvimos enviando información, todo lo que sabíamos para poder propagar todo el conocimiento, así como estuvimos en contacto con nuestros clientes enviando determinados documentos según íbamos aprendiendo sobre lo que ocurría del malware WannaCry. En cuanto a la explicación del escenario, todo el mundo ya lo sabe, en el cual pues, la NSA tuvo un breach por el cual determinadas ciberarmas, si me permitís llamarlas así, pues aparecen y hay un grupo que es Shadow Brokers que las libera, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un determinado punto en el tiempo en el cual NSA, determinadas armas, Shadow Brokers las libera. Y a día de hoy, pues bueno, existen determinadas de estas, no estamos hablando solo del Eternal Blue, que es el famoso que hemos visto ahora, sino que estas ciberarmas son más de 12 y recientemente, bueno, ayer anunció el propio Shadow Broker que por 21.000 euros está dispuesto, perdón, 21.000 dólares, está dispuesto a vender el nuevo arsenal as a service para el que lo quiera comprar. Cuando vemos este tipo de vulnerabilidades, es decir, todas las máquinas que no estuvieran parcheadas ese día con el MS1710, es decir, cualquier máquina que no estuviera parcheada y tuviera cualquier acceso, ya sea porque su router le permitía acceder al 445, el firewall había un NAT, un PAT, cualquier máquina que a través de un módem estuviera conectada y tuviera acceso al 445, cualquier equipamiento IP que estuviera en el mundo que tuviera acceso al 445, o una máquina pinchada en una LAN o en un Starbucks, o una máquina pinchada con un bridge LAN WAN en el cual tuviera tanto el acceso a la LAN de la compañía como un acceso vía módem o vía un router, todo este tipo de sistemas que no estuvieran parcheados, en ese momento eran vulnerables. Y en el momento que se convertían en máquinas infectadas, es decir, pasaban al punto 3, como explicamos ahí, resulta que se convierten en atacantes. Y el ataque empieza a atacar tanto por LAN como por WAN. Hay un punto importante en el cual no solo ataca a las máquinas que tiene alrededor con un algoritmo que es +1, +1, +1, es decir, si es la 192.168.1.1, pues atacará a la 2, a la 3, a la 4, etcétera, y empieza a barrer toda la LAN, sino que también utiliza un algoritmo random en el cual empieza a atacar máquinas en Internet, ¿vale?, con acceso a un random en el cual empieza a atacar pues, la 20, 20, 20, 20, la que sea. Tener en cuenta que en este algoritmo no limitaba las 10 punto algo, es decir, veíamos que incluso por el algoritmo que tenía el bicho para poder atacar por WAN, podría estar atacándote por LAN a otros segmentos, dado que la 10 punto algo podrían aparecer en ese proceso de ataque. Cuando vemos esto, es decir, antes del día en el que ocurre todo esto, el famoso viernes,
¿Había muchos sistemas en Internet que tenían el 445 expuesto? Pues si nos vamos a las bases de datos de Sodan, vemos que hay cerca de 500.000, solo lo que ve Sodan, que realmente hay muchos más equipos, pero solo en Sodan vemos que hay cerca de 500.000 de equipos que están expuestos el 445, de los cuales, evidentemente, parcheados había muy pocos. Cuando vemos esto, como os decía, una vez que por el 445 se accede y se infecta un determinado equipo, empieza a infectar a una velocidad alta por red local y empieza a infectar por Internet. Incluso con el algoritmo con el que estaba hecho el bicho, como os recordaba antes, también podía atacarte en la LAN y podía saltar en segmentos de 10 punto algo, es decir, dentro de una clase A, para los que trabajáis en empresas grandes y evidentemente no tenéis una clase C dentro de vuestra empresa, pues el propio bicho podría saltar dentro de la empresa con el algoritmo de WAN dentro de la misma. ¿Esto qué es lo que ocurrió? Pues básicamente con este gráfico que veis, por horas, este es cómo se desplegó de alguna manera el WannaCry a nivel mundial. Es decir, empieza aproximadamente a las 2 UTC, veréis ahora, os veré el timeline. UTC, como sabéis, es el horario estándar a nivel mundial. Nosotros ahora, UTC no se cambia durante el mes de verano, por lo que nosotros ahora estamos en UTC+2, es decir, tenemos 2 horas de distancia con el UTC, con lo que si veis todo el timeline, empieza la infección en Asia, de tal manera que se extiende automáticamente Rusia, China, etcétera. Luego, por la alta conexión y conectividad que tenemos entre todos los sistemas, empiezan a infectarse sistemas en Europa, etcétera. Aquí, un tema muy importante es el tiempo en el que ocurrió esto, es decir, cuando empieza este ataque a las 2, 4 de la mañana, ¿vale? Es decir, 2 UTC, 4 de la mañana en España, la mayoría de los sistemas de las oficinas están apagados. Y como están apagados, pues el nivel de exposición, aunque hay 500.000 de ordenadores, pues ese 500.000 de ordenadores que están apagados pues no son vulnerables, porque no están expuestos. Es decir, tienen la vulnerabilidad, pero hasta que no están arrancadas no tienen posibilidad de infectarse. Veis que todo esto, de alguna manera, se fue extendiendo por el mundo en función de, según se iban levantando determinados PCs y la infección, como os he explicado antes, aunque haya 500.000 ordenadores vulnerables desde Internet, en el momento que se infecta un determinado equipo en una LAN, pues resulta que infecta a millones de equipos que puede tener cercanos. Una vez que vemos esto, entrando mucho más en detalle, es importante que sepamos 5 fechas. La primera fecha que es clave es el 14/3, Microsoft libera el parche para poder contener esta vulnerabilidad. Evidentemente es un parche estándar en el cual no cubría, por ejemplo, versiones de XP y otra serie de versiones que están no cubiertas con el programa de parcheo que tiene Microsoft. El día, bueno, como veis ahí, el día 14/4, Shadow Brokers empieza a liberar todas estas herramientas, ¿vale?, que había del leakage que había conseguido de la NSA. Es importante que previo a esa fecha, el 27/3, ya se ven las primeras muestras en virus total del WannaCry. Es decir, los factores, no evidentemente el ataque con el Eternal Blue, pero sí que en virus total empezamos a ver ya lo que son parte de este bicho. De hecho, la mayoría de los que trabajáis en seguridad y todos los que hemos compartido, este bicho no deja de ser, está hecho a retales. Han cogido un trozo de un sitio, otro trozo de otro sitio, otro trozo de otro sitio y han hecho un gusano mezclado con capacidades de cifrado, pero han cogido trozos de retales de múltiples bichos. La primera parte, que es la parte de cifrado, se empieza a ver en virus total, como veis, el 27/3. Desde el 27/4 hasta el 12/5, ¿vale?, la persona que ha hecho el bicho tiene, si vais a todos los ficheros, veréis que empieza a hacer determinados procesos. Es decir, pues se edita el fichero C WannaCry, el R WannaCry, el B WannaCry, el 11/5, el 12/5, es una fecha muy importante porque es el día en el cual junta todo en un zip y le pone el password al zip. Esto es clave. De hecho, mucha gente que habla, no, porque yo tengo un sandboxing, el sandboxing en la vida va a ver lo que hay detrás de un zip que está cifrado, porque básicamente no lo puede ejecutar, porque no sabe la contraseña de cifrado. Adicionalmente, vemos que todos los perfiles de infección iniciales a día de hoy conocidos, y reitero, a día de hoy conocidos, han sido por SMB. Es decir, cuando en principio estuvimos viendo todo este tipo de ataques, había mucha controversia si el perfil inicial había sido que alguien había sido infectado por un email. A día de hoy, entre todas las compañías que trabajamos en seguridad, nadie ha descubierto ese email. Entonces, cuando han pasado
15, 20 días sobre el incidente y nadie ha descubierto ese email. Lo que se ve, la conclusión a día de hoy es que esto ha sido una expansión y una propagación por SMB. Una vez que vemos todos estos ficheros y llegamos al punto al 12 del 5, vemos que empieza la primera infección conocida con la versión que vimos aquí en España, es a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana empiezan a haber infecciones en Asia, es decir, 4 nuestra hora local en España, empiezan a aparecer infecciones de este tipo de bichos. Vemos como, si nos vamos a las consultas a los DNS, crecen de manera exponencial, ¿vale? Y vemos también cómo el tráfico del 445 crece de manera exponencial. Adicionalmente, hay un punto importante a las 6 de la mañana UTC, en el cual la gente en Google se convierte en trending topic el tema de WannaCry, WannaCrypt, etcétera. Es decir, hay PCs que empiezan a estar infectados a nivel mundial y la gente empieza a buscar lo que aparece cuando te cifra el PC en Google. Y a las 6 se convierte en trending topic, como veis, la palabra WannaCry, WannaCrypt, etcétera. Cuando empezamos nosotros a ver este tipo de muestras, la primera infección que nosotros tenemos documentada en nuestra red es de las 7:56, es decir, 9:56 hora española. Es decir, en este momento nosotros ya conocíamos que este ataque venía de fuera y este ataque de alguna manera no era dirigido contra Telefónica, sino que era masivo. Es decir, es un random genérico, en el cual vemos y empezamos a subir las muestras y como veis ahí tenéis todas las distintas muestras que se empezaron a subir, que si la primera que se subió en Europa fue desde Bélgica, la segunda fue desde España, luego vemos las distintas versiones y luego, pues bueno, el 14 del 5 se sube el zip con toda la difusión desde Vietnam, que es un punto también importante para toda la información que se está viendo sobre el tema de la attribution, en el cual, como entenderéis, nosotros desde Telefónica no entramos, dado que estos son trabajos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando entramos en la red, podemos ver los puntos, es decir, vemos exactamente, en esta gráfica veis como el 445, cómo se propaga tanto el tráfico inbound y outbound, y cómo el tráfico 445 fue creciendo desde el anuncio del Shadow Brokers, la publicación del código por Shadow Brokers, la publicación del exploit, la propagación viral o las mutaciones sin kill switch. ¿De acuerdo? Es decir, es como el 445 en Internet, como sabéis, Telefónica es un Tier 1, hay aproximadamente 12 Tier 1 a nivel mundial y nosotros tenemos la posibilidad de poder de alguna manera analizar cómo está el tráfico sin poder hacer, como podéis entender, mirar qué es lo que hay en los paquetes. Solo podemos hacer sampling y podemos ver patrones de tráfico, pero no podemos ver en ningún momento el contenido de la información. Adicionalmente, vemos como el kill switch, que pareció como la auténtica herramienta para parar este tipo de soluciones, tampoco fue tan efectivo, de tal manera que el kill switch fue efectivo en las empresas muy pequeñas o en los particulares, pero no en las grandes empresas, dado que el bicho básicamente no entendía lo que es un proxy y cuando intenta ir al kill switch desde cualquiera de las empresas no funciona, porque básicamente separa ese tipo de tráfico en el firewall porque no entiende un determinado proxy para poder llegar hasta el kill switch. Con lo que de alguna manera, ahí tenéis el ejemplo del kill switch, el primero, el segundo, el tercero, hay de hecho más de 120 variantes, pero las más importantes, la primera versión en la cual el kill switch llegó a parar cerca de 400.000 peticiones DNS, luego vemos el segundo que llegó a las 12.000 queries y el tercero que llegó a las 2.900 queries, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el bicho en general? Pues el bicho básicamente veis que lo primero que hace es intentar ir a ver si existe una web. Si existe esa web, lo que hace es parar básicamente la infección. Y si no existe, lo que hay son dos procesos. Uno que intenta con el bug del Eternal Blue infectar por LAN y por WAN a todos los equipos que pueda, dejando además el doble pulsar instalado. Y lo que hace luego es pues se baja un determinado zip que está protegido, prepara las claves de cifrado y empieza todo el proceso para quedarse en la máquina residente con una serie de temas muy burdos, es decir, crea unas claves de registro, también además bloquea mata determinados procesos para asegurar que pueda acceder a más ficheros y básicamente crea, como veis, unos mutex, etcétera. Muchas de las técnicas que hemos podido descubrir, tanto CNI, Telefónica, etcétera, y a nivel mundial, se basan básicamente en esto. Es decir, cuando resulta que quiere crear unos determinados ficheros, pues hacíamos una herramienta que crea esos ficheros y
de alguna manera el malware se para porque esos ficheros existen. O cuando intenta crear esos mutex, si esos mutex los creas con anterioridad, es una herramienta que liberó el CNI, pues básicamente se bloquea. Es decir, en todo este proceso veis algunos puntos por los cuales es fácilmente crear determinados stoppers para poder parar el WannaCry. Cuando acaba, básicamente lo que hace es genera los ficheros, léeme y ha cifrado un montón de ficheros, de hecho 176 ficheros, tipos de ficheros que existen en el disco, en los cuales, pues bueno, PPTs, docs, etcétera, y lo acaba cifrando. Lo hace básicamente con una técnica bastante cutre que mete los ficheros normalmente en batches de 1000 en una papelera oculta y va cifrándolos y luego cuando acaba los borra. Por eso fuimos capaces de generar esta herramienta, que es un file restorer en el cual no está descifrando la información, pero nosotros creamos una herramienta que básicamente lo que hace es, me voy a esa papelera oculta en la cual probablemente tengas 700, 800, 900 ficheros, que son los últimos que te cifró, en los cuales están en claro y haciéndole un file, viendo qué tipo de fichero y sabiendo las fechas, etcétera, somos capaces de saber cuáles son los ficheros y recuperarlos para que podamos tenerlos disponibles. Porque realmente tienes ahí como un buffer de ficheros que todavía no están cifrados. Adicionalmente ha aparecido una técnica para poder descifrar la información. No hay ninguna posibilidad de descifrar la información desde el punto de vista de vulnerabilidades del algoritmo, porque estamos hablando de RSA y AES, que son algoritmos tremendamente robustos, pero sí que existe una técnica por la cual cuando el bicho está generando las claves, en este proceso que os explicaba aquí al principio, y está generando las claves, los números primos que ha utilizado para el tema de RSA están en memoria. Y hay un proceso por el cual, si la máquina no estaba apagada, no ha estado muchos procesos, etcétera, pues hemos sido capaces de generar la clave de descifrado a partir de determinada información que hay en memoria. Pero no es por vulnerabilidades del algoritmo, repito, es porque determinados números primos siguen en memoria y es capaz de poder recuperar la información. En resumen, el impacto del ataque ha sido un impacto a nivel mundial, más de 150 países afectados, más de 27 idiomas, más de 250 muestras existentes sobre la familia WannaCry. Hay cerca de más de 300.000 PCs infectados, si vemos la información que está publicándose en los medios, y ha sido realmente poco lucrativo para el que ha generado este tipo de ataque, dado que básicamente las carteras que tienen los wallets con los bitcoins, aproximadamente hay unos 111.000 dólares, había esta mañana, y básicamente no ha movido nada. Normalmente cuando la gente hace este tipo de ataques, en lugar de utilizar 3 carteras, suelen utilizar una, y además lo que hacen luego es técnicas de mixing para poder sacar el dinero. Sabéis que todos los bitcoins, se ve tanto, es público saber exactamente cuánto dinero hay en este tipo de carteras. A día de hoy no ha movido nada del dinero y a día de hoy nadie conocido ha reportado que, aunque haya pagado, de estos 111.000, haya recibido las claves para poder descifrar. Con lo que básicamente a día de hoy evidentemente ha sido poco lucrativo para el atacante. Como resumen de las investigaciones y cómo prosiguen, hemos aprendido una cosa muy importante, que es que para contener, para los gusanos, la clave es la contención. Es decir, nosotros en Telefónica, que hemos tenido una afección muy pequeña de PCs y solo en red de usuarios, como os explicaba Chema, y no hemos tenido ningún servicio, ni Imagenio, ni servicios de televisión, ni tiendas, ni call centers, etcétera, en los cuales hemos podido seguir dando el servicio a nuestros clientes con normalidad, han sido afectados, pero la clave fue una decisión que fue valiente, difícil, pero arriesgada, pero en ese momento fue clave. Es decir, contener un determinado gusano en una red de usuarios y dando una orden en el cual los PCs, como sabéis, la orden que dimos a los empleados es que se quedaban en Telefónica y nadie se llevaba ese PC para poder infectar a alguien o para poder conectarse en un Starbucks, etcétera. Es decir, todos los PCs que teníamos infectados hicimos un contain con el tema de garantizar que el gusano no salía de la red de usuarios. Adicionalmente, es muy importante la afección y los tamaños, es decir, para que tengáis una idea, Telefónica tiene aproximadamente unos 160.000 PCs a nivel mundial, gestionamos más de 1 millón de PCs de nuestros clientes y tenemos, en los 350 millones de clientes que tenemos a nivel mundial, tenemos cerca de 30 millones de clientes a los cuales nosotros mismos somos su proveedor de antivirus, en los cuales le vendemos el antivirus y tenemos evidentemente relación con ellos para proteger. Es decir, no estamos hablando de proteger
10.000, 3.000 o 300 PCs, sino que estamos hablando de proteger millones y millones de PCs a nivel mundial. Por eso tomamos esa decisión tan drástica. Adicionalmente, es importante ver los orígenes y cuáles son los medios, oportunidades y motivos que tenía el atacante, en los cuales evidentemente están claros que medios había, existía la vulnerabilidad, existía además un determinado ataque y además tuvo la oportunidad de poder hacer esto, dado que había múltiples sistemas vulnerables en Internet. La clave, como comentaba Chema, es la resiliencia, es decir, la única manera de poder luchar contra este tipo de cosas no es prevenir, detectar y responder. Sabemos a día de hoy que gracias a determinadas medidas que tomamos en la contención, pues a día de hoy, aunque fallamos en la prevención, fuimos capaces de hacer una detección temprana, impulsar la detección y ayudar a otros a que detectaran este tipo de ataques. Y por último, la respuesta, que fue espectacular, en el cual quiero dar las gracias a todos los equipos fabricantes que estuvieron ayudando, empleados de Telefónica que estuvieron ayudando a parchear PCs, a otras empresas con las cuales colaboramos, etcétera. Es decir, la respuesta fue clave y la colaboración entre las entidades y entre todos fue crucial. Sin más, voy a dar paso a Miguel Ángel Pérez Acevedo para que os explique la última parte del WannaCry con las impresiones personales. Nosotros, tanto Miguel Ángel como yo, estuvimos viviendo evidentemente esta infección y este trabajo de primera mano. Estuvimos durante sábado, domingo, lunes, evidentemente, trabajando en Telefónica en esto y os va a explicar Miguel Ángel desde una opinión muy sincera qué es lo que vivimos durante estos 3 días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miguel Ángel Pérez Acevedo, de ahí lo de Mapa, que antes me introducían de esta manera. Quizás algunos pues, no me conocéis. Normalmente a mí me gusta estar entre bambalinas, me gusta estar ahí detrás, se está más seguro, ¿vale? Entonces, pues hoy he decidido, ¿no?, que debía de estar aquí. He decidido que tenía que salir de detrás de las bambalinas, que era el momento. Pues porque, entre otras cosas, yo creo que en este espacio, que es singular, porque se habla de tecnología, yo creo que caben otras cosas, ¿no? Y yo me quedé con el disrupt de la Telefónica, de los antiguos eslogan, y me parecía que era interesante venir aquí. Yo llevo trabajando en seguridad 20 años, he estado en otras compañías, me he ocupado de las operaciones de otras compañías, en concreto de la Agencia de Certificación Electrónica, que era una compañía específica de seguridad que posteriormente absorbió Telefónica. Tengo un background que es fundamentalmente tecnológico, pero la verdad es que yo hoy vengo a hablar de emociones. Vengo a hablar de emociones. Y vengo a hablar de emociones y, si queréis, la primera cuestión que se me planteó este día, el día 12, un día especial para todos nosotros, ¿de acuerdo?, fue la de, bueno, me enteré, estaba trabajando, estaba en mi actividad es fundamentalmente comercial. Yo estoy aquí hoy, entre otras cosas, porque muchos de vosotros sois mis clientes, porque soy quien lleva la oferta de Telefónica al mercado, porque necesito que me sigáis escuchando, que sigáis confiando en mí y porque eso solo puedo hacerlo desde el convencimiento personal de que lo que tengo resuelve vuestras necesidades. Con esta aproximación, pues yo viví los primeros momentos con un cierto desconcierto, ¿no? O sea, lo primero fue pues, una llamada, a continuación alguien que decía que tenía un pantallazo azul, cosas de este tipo que todos nos podemos imaginar y que creo que no hemos vivido solamente aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, la verdad es que me sentí un poco perdido en el primer instante porque realmente decía, ¿y cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero si soy de seguridad, ¿dónde voy? Bueno, la verdad es que enseguida, de acuerdo, entré dentro de la dinámica, localicé dónde estaba el gabinete de crisis, me uní al equipo y a los pocos momentos, al rato, de acuerdo, me llamaba mi madre. Me llamaba mi madre y decía, hijo, ¿estás bien? Claro, ella, una mujer de 80 años, dijo, ataque Telefónica. Automáticamente se preocupó por mi integridad física. Como digo, tiene 80 años y lo del ciber pues se lo saltó. La verdad que después de dejarla tranquila, pues me involucré y la verdad es que tuve la necesidad de encontrar mi espacio, porque, ya os digo, desde la actividad más comercial, más de venta de la compañía, pese a que tenga un background tecnológico, no tenía un papel especialmente operativo, no había una consola que tocar, no sabía dónde acudir con la intención de ayudar. Y fijaros, esta será una de las lecciones aprendidas que luego os trate de trasladar, ¿no? Estas fueron las primeras sensaciones, ¿no? ¿Cómo me puede pasar esto a mí, a Telefónica, a mi compañía, en un entorno donde hay, sinceramente opino de esta manera, muchos profesionales que trabajan en la seguridad muy buenos, muy reconocidos? Estas fueron las primeras sensaciones, la verdad. Esta fue mi emoción, esto es lo que os puedo trasladar y lo que aventuro que en muchas de vuestras organizaciones puede ocurrir cuando no tengáis ese papel especialmente activo, cuando no seáis los propietarios de la consola.
Luego, la verdad es que he vivido esto en dos momentos, ¿no? El durante y el posterior, y lógicamente eso estoy trasladando conclusiones, ¿no? Lo primero fueron las primeras preocupaciones, ¿no? Con qué me encontré cuando llegué al lugar de gabinete de crisis, ¿no? Y con lo que me encontré, y fui hilando, fue pues, por una compañía, ¿de acuerdo?, que estaba preocupada por sus clientes. Por la red no, la red nunca estuvo en riesgo desde ningún punto de vista. Muy gracioso, ¿no? La notoriedad de un incidente y la notoriedad que tiene una compañía de telefonía cuando te encuentras con pues, tweets del estilo de no encendáis el teléfono de Movistar porque os puede explotar en las manos. No me acuerdo cuál era el tuit en concreto, pero esto era como surrealista, ¿no? Y es, de verdad, yo creo que es súper curioso. Entonces, lo primero que vi es pues, que mi compañía estaba preocupada por los clientes. La obsesión eran los clientes. También vi cómo mi compañía estaba preocupada por las autoridades de control. Vi cómo, de pronto, y no era un actor, tenía mucho tiempo, ya os digo que no tenía un papel muy activo, con lo cual pues estaba por allí curioseando sin molestar, ¿de acuerdo? Entonces vi cómo se preocupaba por conectar con las autoridades de control, cómo se preocupaba por conseguir que las autoridades de control estuvieran informadas con el objetivo de ayudar a que otras compañías no sufrieran lo mismo o pudieran paliarlo o pudieran reaccionar tan deprisa como fuera posible. A continuación, pues viví cómo también mi compañía se preocupaba por los empleados. Es curioso, ¿no? Pero al final, todos los que trabajamos para una gran compañía tenemos la responsabilidad de tener la información en los sistemas de información de la compañía. Porque una compañía con 30.000 usuarios en España, con 125.000 en todo el mundo, ¿creéis que los PCs de los usuarios son relevantes? ¿Creéis que si plataformamos los 125.000 PCs, la compañía sigue funcionando otro día? Yo tengo mis dudas. De hecho, he de confesar que en este track, ya en el momento del gabinete de crisis, lo primero que hice fue comprobar que mi PC no estaba infectado. Teníamos herramientas para ver esto y el mío no estaba infectado. Y dije, ¿lo saco? ¿Me lo llevo? Sabía cuál era el procedimiento de excepción para sacarlo. La verdad es que fueron muchas cosas, fueron en esos primeros momentos, ¿de acuerdo? Ves también cómo poco a poco, a lo largo de todo este ciclo, nos preocupa la cadena de suministro. La cadena de suministro, es decir, somos una compañía enorme, 125.000 empleados y un montón de gente que trabaja con nosotros, que nos acompaña en el día a día. Era otro elemento, era otro factor, había que preocuparse por él. Era tan importante como el resto de las cosas que teníamos internamente. Y luego, yo creo que otro elemento que me pareció sorprendente fue el que mi compañía definitivamente se preocupara por toda nuestra información, por la de todos, la de todos los stakeholders que había allí. La verdad es que fue toda una experiencia. ¿Cómo evolucionó el incidente? ¿Vale? ¿Qué ocurrió a continuación? O sea, ¿cuáles fueron las siguientes emociones? Pues las siguientes emociones tuvieron que ver con, desde la observación, ver cómo mi compañía consiguió contener la situación, empezó a trabajar en procedimientos de recuperación de las plataformas, cómo empezaron a surgir grupos que lideraban actividades relevantes, como por ejemplo analizar la muestra. Creo que conseguimos que algunos de los fabricantes del mercado sacaran firmas muy rápidamente. Creo que fuimos un motor que propició este tipo de cuestiones. Había distintos grupos haciendo pues, todo tipo de cosas. Y fijaros, ahí es donde yo creo que algunos actores encontraron su espacio, y me incluyo entre todos ellos. O sea, en la compañía cada uno estaba haciendo lo que se suponía que tenía que hacer, pero se puede ser más eficiente. Hay una cita de antiguo rector de la Politécnica Porta en Casa que yo, la verdad, que admiro mucho y que la intento incorporar en mi vida todos los días, que es el orden es el placer de la razón. Bueno, pues poco a poco, yo sentí que la situación se ordenaba. Sentí que mi compañía tenía no solamente actores tratando de resolver todas las facetas del problema, las propias, las que tenían que ver con terceros, se arrancó un protocolo de comunicación a clientes, los servicios de seguridad de la línea estuvieron funcionando en todo momento, pero además se realimentaron de la experiencia interna para tratar de evitar, de avisar, de alertar, de marcar pautas a nuestros clientes. La verdad es que de pronto sentí que había un orden natural de las cosas y que algunos actores que aparecían por allí, que no tenían un papel específico, ayudaban en ese orden, ayudaban a conectar los puntos. O sea, hacían que el orden fuera más eficiente, hacían que las cosas fluyeran, hacían que no se repitiesen cosas, encontraban la conexión entre todos los elementos, ¿vale? Bueno, ¿cómo terminó el incidente? Pues el incidente, francamente, terminó pues con una participación masiva del equipo de Telefónica,
de nuevo, los tweets, las singularidades de tweets que sacan una foto por ahí. Aquí hubo cientos, si no 1000 personas, ¿de acuerdo? Creo que fue el mayor equipo de soporte que yo he visto nunca, ¿de acuerdo? El compromiso del equipo de Telefónica fue brutal, desde mi actividad, desde todas las actividades de Telefónica. La verdad que un verdadero orgullo, pero fijaros en una cuestión, el incidente no ha terminado. Lo que hemos conseguido como compañía, y fue una frase que se acuñó durante esas noches, fue la de estar más unidos. El compromiso del colectivo fue brutal. El incidente, de acuerdo, no ha terminado, significa que hemos aprendido un montón, que francamente creo que tenemos muchísima más capacidad para enfrentarnos a este tipo de situaciones. Y yo quería terminar con un par de cosas, ¿no? Por un lado, los agradecimientos, y quizás sea repetirme, ¿no?, sobre lo que comentaba Pedro Pablo hace un momento. Yo creo que hay que agradecer, pues, lo primero a los empleados de la compañía, a los clientes, que algunos de vosotros tuvisteis muestras fantásticas de apoyo y nos ofrecisteis vuestra ayuda. Tengo que agradecer a los fabricantes que se vinculasen tanto con nosotros, el soporte ha sido magnífico. Tenían turnos como los nuestros y, por lo tanto, han formado parte del equipo. Tengo que agradecer a mis competidores y a todo el sector, que creo que es un sector absolutamente respetuoso. La verdad es que, pudiendo sacar ventaja de manera dañina de esta situación, no lo han hecho o yo no lo percibo de esta manera. Quizás se me escape algún detalle. Y, por lo tanto, mi agradecimiento también a mis competidores, ¿vale? Porque, francamente, han estado también a nuestra disposición para trabajar juntos. Y la verdad es que yo estoy orgulloso de trabajar en la actividad en la que trabajamos los que nos dedicamos a esto de la seguridad, ¿vale? Mis conclusiones. Joder, pues tengo unas cuentas, ¿no? Yo creo que hay algunas como muy sencillas de... hay un montón de gente telefónica que no conozco y que durante ese fin de semana pues tuve la oportunidad de conocer. Luego, una muy personal, pero que creo que tiene aplicación y que se puede exportar a vuestros escenarios potenciales de futuro, ojalá no os ocurra nada parecido, ¿vale? Que es la de que, aunque creas que no tienes un papel, porque no eres el dueño de una consola o de una herramienta en particular, siempre puedes hacer algo. Siempre desde la humildad. No puedes llegar a pretender plantear las soluciones a un problema realmente complejo en una organización tan grande como esta. Yo creo que otra cuestión es el hecho de, bueno, en todo este tipo de escenarios, de acuerdo, se aprende un montón y yo creo que la lección que me llevo y la que comparto con vosotros ya en calidad de clientes, de acuerdo, es la de hoy me siento muchísimo más capaz que antes del día 12, porque francamente creo que mi propuesta de valor tiene que cambiar en términos de mensaje. Más allá de tener un catálogo extraordinario, de tener los productos que ElevenPath nos proporciona, de ser un actor relevante por volumen de negocio, que no tiene que deciros nada, lo que siento es que cuando voy a veros, ahora os puedo mirar a los ojos de una manera más clara, porque mi compañía, por un lado, tiene valores que ha demostrado en todo este proceso, y por otro lado, honestamente, creo que lo que os puedo ofrecer es la capacidad que tiene mi compañía para enfrentarse a problemas complejos, para enfrentarse a problemas que tienen una presión tremenda, pero no por el entorno tecnológico, sino por los medios o por cualquier otra circunstancia que os podáis imaginar y que estaba presente en todo el escenario de la crisis. Y yo lo que creo que os puedo ofrecer es ese músculo, porque ya desde el entendimiento de haber sufrido este tipo de acontecimientos, no tengo ninguna duda de que cuando la línea de seguridad vaya a veros y a ofreceros cualquier cosa, lo que os está ofreciendo es la garantía de que si pasáis por estos momentos, nuestra empatía, la de Telefónica, la de todo el equipo de Telefónica, no el de la línea, va a ser absoluta. Y esto es lo que yo venía a contaros. Una cosa un poco diferente, atípica quizás, poco tecnológica, pero tenéis toda la mañana para disfrutar con la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Mapa. Bueno, como veis, las lecciones aprendidas son muchas sobre qué es lo que ha ocurrido. Aquí nosotros hemos querido ser muy transparentes y explicar básicamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que sabemos. Igual que compartimos en los grupos de, de Telegram o hemos compartido con CNI, INCIBE, etcétera, y todos los organismos, toda esta información, queríamos y creíamos que os debíamos esta explicación para explicar qué es lo que ocurrió y, sobre todo, entender cómo entre todos podemos hacer que el mundo sea un poco más resiliente ante este tipo de ataques.